Y ahora le toca al partido político Vamos Perú, representado por el arquitecto Luis de las Casas, sobre el que voy a hacer una presentación que sí, es que la he enviado y he solicitado que la leamos, ¿no? A solicitud suya. Arquitecto y máster de Planificación y Gestión para el Desarrollo Urbano y Regional por la Universidad Agraria, la UNI. 25 años de ejercicio profesional, ha obtenido diversos premios en concursos urbanísticos y arquitectónicos. En materia de urbanismo fue seleccionado por la Unión Internacional de Arquitectos como ponente en el caso metropolitano Lima-Callao en el Congreso Mundial de Barcelona y ha desempeñado cargos como director del proyecto periférico Vial Norte, secretario técnico del Consejo de Transportes de Lima y Callao, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y presidente del Comité de Gestión de Aire Limpio Lima y Callao y viceministro de Vivienda. Bien, muchísimas gracias por la invitación a la maestría y obviamente les alcanzo los saludos del doctor Fernán Altuve, que lamentablemente no ha podido asistir, como muchos otros candidatos por motivos de agenda, pero yo quisiera, luego de haber escuchado brillantes exposiciones sobre este tema, que evidentemente en parte es mi especialidad como planificador territorial, ¿no? Un poco ponerme en una perspectiva un poquito más académica, dado que también el público, ¿no?, asistente está más interesado en estos temas desde ese enfoque y aterrizar luego en una propuesta de orden conceptual, ¿no?, digamos, vinculada estrictamente a lo que se llama gerencia social para el desarrollo territorial, ¿no? Esta es una materia, digamos, nueva, ¿no? No tiene más de 10, 15 años. El desarrollo territorial, el ordenamiento territorial es una ciencia relativamente nueva y obviamente dentro de esta ciencia se trata el desarrollo de las áreas metropolitanas. La pregunta que nos hicimos con Fernán fue, bueno, ¿cuál sería el mayor desafío que enfrentaría el próximo alcalde de Lima, ¿no?, en esta materia de gestión social para el desarrollo territorial? Y la respuesta fue cómo definimos un modelo de gobernanza eficaz. Esa fue la respuesta y sobre eso voy a desarrollar, sobre ese tema, nuestra propuesta, porque evidentemente esto es un tema muy amplio, de muchas aristas, que tiene diferentes niveles. Yo me estoy yendo a un nivel un poquito más arriba, de lo programático, de los proyectos, de las experiencias, de lo empírico, en fin, ¿no?, de todo esto que hemos venido escuchando y que todo es parte de este gran conocimiento, y obviamente nosotros queremos aportar también nuestro granito de arena, porque en el fondo lo que queremos es una Lima mejor para todos, ¿no?, y gane quien gane, tenga pues la inteligencia de recibir todo este conjunto valioso de conocimiento. La primera premisa que tenemos que aceptar, ¿no?, es que este es el principal problema que afrontan las áreas metropolitanas en el mundo. Este no es un problema de Lima y Callao solamente. Todas las ciudades metropolitanas en el mundo, todas las europeas, todas las americanas, las asiáticas, tienen problemas de gobernabilidad. Segunda premisa, no existe un modelo de gobernabilidad único, exitoso, replicable. Tercera premisa, de acuerdo a los estudios mundiales sobre este tema, la tercera premisa es que cada área metropolitana tiene que encontrar su solución ad hoc a este problema. Y entonces no podemos derivar esa responsabilidad, ¿no es cierto?, en la visión de otros, sino en la visión propia, nuestra. Y ahí está, creo yo, el gran valor agregado que podríamos aportar desde una tribuna como esta. Entonces, la región metropolitana de Lima, y nosotros hablamos de región urbana, en realidad, no es una megalópolis, por si acaso, técnicamente hablando. Una megalópolis es una aglomeración de metrópolis. O sea, estamos hablando pues Nueva York, Washington con Baltimore, o sea, es otra realidad, por favor, ¿no? Lima es una metrópoli en vías de
convertirse en una región metropolitana con un solo núcleo central y en este momento está tratando de generar sus nuevas centralidades. Entonces, eso ya lo hemos discutido en el evento de la Católica hace una semana en el Foro Internacional, y ahí justamente es donde se demostró, y demostré técnicamente y académicamente todos los errores del Plan Lima al 2035, que realmente son errores estructurales, de concepto, ¿no? De ver la ciudad, de la visión de la ciudad, del rol de la ciudad. No estoy hablando de los problemas del diagnóstico, que sí es una cosa importante y valiosa desde el punto de vista del trabajo que ha hecho la gestión Villarán, que ha sido una gestión muy voluntariosa. Yo creo que hay que resaltar eso de Susana, ¿no? Lamentablemente, bueno, Susana tiene problemas de capacidades y de equipo, ¿no? Y eso es lo que la ha llevado pues a esta situación, ¿no?, lastimosa, pues, de pasar por una revocatoria, ¿no?, y después decir que no se iba a presentar y que ahora se va a presentar, en fin, de esta situación, ¿no?, que yo creo que ella no se merecía, pero lamentablemente pues no tiene una organización política fuerte y, como se ha visto acá, el primer problema de gobernanza es un problema político, ¿no? Entonces tú no puedes pretender gobernar un área metropolitana con 14 agrupaciones políticas que conforman tu bloque, ¿no? Y bueno, y eso es lo que ha sucedido. Hoy día Susana Villarán perdió todos sus regidores. Con una alternativa de ese tipo, ¿no?, realmente una región metropolitana en cualquier parte del mundo es ingobernable. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar, bueno, ¿cómo vamos a afrontar este desafío de la gobernanza de un área metropolitana, dado que no podemos mirar al lado y ver quién lo ha hecho bien, porque todos tenemos problemas, ¿no? Entonces tenemos que ser bastante creativos y bastante innovadores a partir de la base jurídica, territorial y demográfica que caracteriza a esta área metropolitana de Lima y Callao. Y hablo de Lima y Callao, por favor, porque aquí todo el mundo habla de Lima. Y todo el mundo se olvida de Lima, del Callao, y ya vemos lo que ha pasado con la reforma del transporte, que en realidad no es una reforma. Eso también quedó demostrado con los técnicos internacionales que vinieron al foro de Lima Ciudad Proyectos, ¿no?, hace una semana, ¿no? ¿Y por qué? Porque no se puede excluir, y ahí viene una gran política de gestión social. O sea, las políticas de gestión social modernas, como decía Óscar, ¿no? Julio, perdón. Como decía Julio, es... Sí, pues... Como decía Julio, ¿no?, estas políticas modernas implican, ¿no?, que la gestión social sea asociativa, sea concertada, en fin, son valores que ya están implícitos en todas, la teoría y la práctica última en esta materia. Entonces, nuestra propuesta concretamente tiene 3 grandes componentes, ¿no? Es decir, si queremos gobernanza y sostenibilidad en la gobernanza, porque ese es el objetivo que tenemos que buscar, ¿no?, esta sostenibilidad tiene 3 pilares: la sostenibilidad política, la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad técnica. Son 3 grandes componentes. Y para eso nosotros estamos proponiendo que en la sostenibilidad política, ¿no?, aprovechemos el régimen especial que tiene Lima Metropolitana para desarrollar lo que hemos llamado el Estatuto de Lima Callao. El Estatuto de Lima Callao no es otra cosa que un innovador marco regulatorio en el cual se establecerían la nueva relación asociativa entre los distritos y las provincias, es decir, Lima y Callao. Todos sabemos que existen problemas de limitación territorial, ¿no?, que existen conflictos entre los distritos y también los conflictos o los megaconflictos que son entre Lima y Callao por el tema del transporte, por el tema del agua, por el tema de los ecosistemas de litorales, en fin, una serie de cosas. Entonces, lo que necesitamos es que este marco innovador, ¿no?, genere 2 instrumentos fundamentales. Primero, legitimice e institucionalice los espacios de diálogo. Los espacios de diálogo hoy en día, que pueden ser, no sé, ¿perdón? Claro, o sea, los espacios de diálogo tanto a nivel región, ¿no es cierto?, como a nivel
con el gobierno central y también a nivel vecinal y a nivel distrital. Entonces, estos espacios de diálogo no están estructurados dentro de este marco jurídico y por lo tanto no tienen una relación vinculante con las decisiones, solamente con algunos instrumentos de planificación como son los planes de desarrollo concertado, ¿correcto? Pero que eso tiene que ver, eso es una materia básicamente presupuestaria, ¿no? Totalmente economicista desde su enfoque. No es un instrumento, digamos, de política social, ¿correcto? El otro tema es, y ahí viene la parte de la sostenibilidad financiera, es lo que Fernán Altuve ha denominado el canon capital. En las intervenciones anteriores se ha mencionado que evidentemente Lima carece de recursos, carece de ingresos. Como decía Julio, ¿no? Tenemos 3 veces menos presupuesto que Guayaquil. Entonces tenemos que realmente ir a este espacio, ¿no?, de debate político en el Congreso para que Lima, como muchísimas otras regiones, tenga su canon. Y este es el momento preciso, porque les recuerdo que luego del 5 de octubre la agenda fundamental que tiene el país es la discusión de la descentralización. Tenemos 5 presidentes regionales presos, ¿no es cierto? Y ese proceso ha naufragado en todo el Perú, porque si nosotros hacemos una correlación entre el gran crecimiento, el ciclo de crecimiento económico de 20 años que ha tenido el país y el impacto de desarrollo económico y territorial que han tenido las regiones, vemos que realmente ha tenido muy bajo impacto. ¿Y por qué ha tenido muy bajo impacto? Porque ha habido corrupción, señores. Porque este modelo genera corrupción. Porque este modelo, y nadie lo ha dicho, y ningún líder político lo ha dicho, ¿no?, desintermedia a los partidos políticos. Eso es lo que ha sucedido. Por eso, ¿por qué han caído los partidos políticos? Por este modelo de descentralización. Porque hay la lucha de este pequeño poder, de estos reyesuelos, como decía Alfredo, ¿no? Y eso es una realidad. Y eso está en debate. Y eso es lo que tenemos que discutir de fondo. Tenemos que refundar esta relación y tenemos que refundar Lima, como se refundó, ¿no?, luego de la llegada de los españoles, y como se refundó en la República, y como se refundó en la era moderna. Hoy tenemos ese gran desafío, la refundación de Lima. Y para eso también necesitamos un tercer instrumento, que es el proyecto territorial. Y el proyecto territorial no es otra cosa que el plan urbano, mal llamado urbano. Imagínense pensar que una metrópoli necesita un plan de desarrollo urbano. Eso pues es un error de kindergarten, quiero que sepan, en cualquier especialista en esta materia. Los planes son de desarrollo metropolitano, por lo menos, y en este caso es un plan de desarrollo territorial a nivel de región urbana, que tiene 2 niveles, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, a nivel de los distritos, a nivel de las zonas consolidadas. Hay una ignorancia tremenda en esta materia, por eso la sostenibilidad técnica es fundamental. Tenemos que convocar a las personas que saben de esta materia. Por lo tanto, y resumo, y en síntesis, ¿no?, nuestro enfoque de gestión social para el desarrollo territorial tiene estos 3 grandes componentes. Para tener como objetivo una gobernanza, ¿no?, una gobernanza que sea eficaz para el desarrollo territorial. El Estatuto de Lima y Callao, como nueva legislación dentro del marco de la ley de municipalidades y descentralización, y toda esa nueva discusión y todo ese nuevo replanteamiento, el canon capital como instrumento de financiamiento que va a potenciar, por lo menos va a cuadruplicar los ingresos de Lima, porque nuestra propuesta es que sea un porcentaje del impuesto a la renta de los domiciliados en la provincia de Lima, que es el 80% del PBI del Perú. O sea, entre 7 y 10%, eso nos genera más de 2.500 millones de soles al año, que sumados a los 1.500 y potenciado eso en flujos a largo plazo, a 30 años, nos genera un apalancamiento financiero para realmente enfrentar los proyectos grandes que la ciudad necesita. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor de las Casas. Y finalmente, para cerrar esta primera ronda, vamos a tener al candidato
Del Partido Humanista Peruano, el empresario Moisés Luis Mieses. Muy buenas noches. En principio, he prestado mucha atención a nuestros amigos tecnócratas, quienes muy bien han expuesto acerca de los programas sociales, y es así como yo, más que un técnico, soy una persona que ha vivido en carne propia lo que es salir y luchar sin necesidad de lo que son los programas sociales, porque definitivamente cuando hace poco convoqué a uno de mis regidores del Partido Humanista Peruano, que actualmente también está en la gestión, y les pregunto sobre los programas sociales, me mencionó un montón de programas sociales que existía en la Municipalidad de Lima, pero yo he dicho, ¿pero cuál de ellos se ejecuta? Ese es el gran problema, que existen muchas cosas en la letra, pero nada se ejecuta. Existen muchos proyectos y a las finales se deja pasar o se deja por inercia que las cosas sucedan. Es así como se necesita un verdadero líder que pueda ejecutar los programas que hoy en día se tienen en la letra. Es por ello que nosotros hemos ido preparándonos, no solamente de ahora, sino desde hace mucho tiempo, para ver cómo podemos solucionar los problemas nosotros mismos. Y les cuento de que cuando teníamos nosotros en Juventud por el Cambio, este tipo de inconvenientes de que no había apoyo a la juventud, a los 18 años de edad, empezamos nosotros mismos a generar nuestra propia fuente de empleo. Ya no estábamos pendientes ni del Estado, ni siquiera de que les contraten para poder salir adelante. Y es así como desde ahí hemos empezado a comprender de que es importante el hecho de que nosotros mismos nos organicemos como ciudadanía, como jóvenes y también como emprendedores que somos. Estuve liderando una organización civil llamada Juventud por el Cambio, lo cual me dio la experiencia de poder apoyar a otros muchos más jóvenes para que puedan también ser emprendedores, sean empresarios, puedan ellos poder generar su propia fuente de empleo. De esa misma manera me dio la oportunidad de poder llegar a presidir una confederación, la más importante de gremios empresariales en el Perú, como es la CONACO, la Confederación Nacional de Comerciantes CONACO. Por primera vez en el Perú, un presidente tan joven, a los 30 años de edad, llegaba a ser presidente de un gremio como es esta institución. Y es por ello que desde ahí hemos también hecho muchos programas sociales, como por ejemplo, hemos dado la oportunidad a que muchos emprendedores puedan viajar a China, a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué no copiar, por qué no imitar y por qué no seguir esos mismos pasos de estos grandes líderes que les ha resultado muy bien en su momento? Nosotros, es cierto, tenemos otra realidad, es cierto que tenemos otra educación, otra cultura, pero también es cierto de que todos nosotros somos emprendedores, somos gente que también tenemos un instinto luchador, y es por ello que nosotros hemos estado también desarrollando muchos proyectos que hemos traído desde estos países. Y por ello, cuando hablamos de programas sociales y con nombres muy artísticos, con nombres muy bonitos para poder apoyar a mucha gente, veo que no hay ejecución. Y eso es lo que estamos proponiendo nosotros en el Partido Humanista Peruano, de que se trabaje con los programas sociales, pero con un verdadero liderazgo y con una verdadera voluntad de querer hacerlo, y no solamente tenerlo en la letra o no solamente imaginarlo. Vuelvo a decir, cuando nos hemos propuesto de hacer algo, nosotros los emprendedores lo hemos hecho sí o sí nosotros mismos. Cuando nosotros hemos ido a pedir apoyo a muchas municipalidades, e inclusive en convenio para poder capacitar
a tantos jóvenes de los asentamientos humanos, hacerlos en sus mismos distritos, no ha habido ni siquiera difusión de las municipalidades, no ha habido la voluntad de querer convocar a tanta gente que necesita aprender cómo ser emprendedores, cómo hacer sus propios negocios. No ha habido la voluntad, a pesar que en la letra hay muchos programas de esto. Entonces, es así como en esa indignación, en esa incomodidad, es que hemos visto por conveniente llegar a la Alcaldía de Lima para poder nosotros mismos ejecutarlos desde un poder tan importante como es la municipalidad, que tiene el presupuesto, por supuesto, que se pueden ejecutar estos programas, pero no hay el interés. Y es así como yo vengo trabajando para poder hacer realidad muchos proyectos que se tienen y que no se han podido cumplir, como por ejemplo, reconocer y ayudar a muchos jóvenes sus ideas de negocio. Ideas que muchos de ellos los tienen, pero como no hay apoyo, no hay instituciones que puedan hacer realidad, esas ideas simplemente quedan solamente en fantasía. Y nosotros, desde la CONAGO, con apoyo de otros gremios empresariales, con apoyo de instituciones privadas, le hemos apoyado para que puedan ellos también hacerlo realidad. Hemos creado el Banco de los Emprendedores, que es nada más y nada menos de también la unión de muchas cooperativas de ahorro y crédito para poder prestar sin mucho trámite, sin mucho aval, lo que es dinero para que puedan ellos empezar sus negocios. Así también nosotros hemos ido reconociendo a muchos emprendedores quienes estaban al borde del cierre de sus negocios para poder asesorarlos, para poder también darles lo que necesitan, ese know-how, para que ellos puedan también salir adelante en sus proyectos. Yo vuelvo a decir, soy como las personas que no ha tenido experiencia municipal, nunca he sido regidor, nunca he sido alcalde, no he sido funcionario público, pero lo que he aprendido, no he sido egoísta y lo hemos ido enseñando y lo hemos ido desarrollando, porque me siento capaz de poder hacer las cosas. No soy de las personas técnicas que pueden explicar al detalle cada cosa que se quiere realizar, pero sí sé ejecutarlo. Como en alguna oportunidad, cuando le preguntaron a Henry Ford si sabía cómo reparar un motor, él simplemente dijo que no, pero él tenía el liderazgo de poder dirigir para que ese motor se pueda realizar. De la misma manera yo lo vengo haciendo. Yo inclusive te puedo desarrollar hasta una página web solamente dirigiendo. Te puedo desarrollar muchos proyectos solamente con la visión futurista que se tiene, porque se ha ganado la experiencia en haber visitado tantos países y haber aprendido de esa cultura emprendedora, de haber aprendido esa cultura ganadora. Y eso mismo, con esas mismas ganas, con esa misma potencia, es que estoy candidateando, porque me siento capaz de poder desarrollar no solamente programas sociales, sino proyectos para poder mejorar la ciudad, pero con apoyo de la gente que ha visto el trabajo que hemos realizado y que lo hemos ejecutado sin tener siquiera un fondo para poder hacerlo, pero ha habido el apoyo y el interés de muchos empresarios, instituciones que han podido aportar para poder realizarlo. Y de la misma manera es lo que estoy yo planteando, convocar a instituciones no solamente del país, sino internacionales, que apoyan a estos tipos de programas que se quieren realizar para los jóvenes, para los asentamientos humanos, e inclusive en alguna oportunidad lo hicimos con las madres del vaso de leche. El tema de la maquila, que es muy conocido en México, lo estuvimos realizando para que las madres también tengan un oficio y puedan ellos generar también dinero con sus manos, porque también son emprendedoras. Yo soy del concepto de creando el emprendedurismo en Lima y en el Perú, es la única manera de desarrollar este país, porque muchos de nosotros nos sentimos olvidados, abandonados de nuestras propias autoridades. Es cierto, pueden tener mucho conocimiento, es cierto, pueden explicarlo muy bien, pero ¿cómo lo pueden ejecutar? Eso es lo que se necesita, ejecución. Hay muchas cosas que están, vuelvo a decir, en escrito, pero no han sido
resueltos, no han sido ejecutados. Yo sí me propongo a ejecutarlos uno por uno, poder llevar a Lima para que una Lima tenga lo que se necesita para que sea una Lima de emprendedores. De mi parte, yo he querido siempre de que la administración pública con la administración privada tenga esa conjunción y ese éxito que se necesita para poder desarrollarnos. Nos quejamos de que no tenemos dinero en el sector público, pero son las empresas que hoy en día también se sienten involucradas. ¿Por qué? Cuando yo asumo la dirección de esta institución, la CONACO, una institución privada, es que muchos privados vienen a mí para solucionarles sus problemas en el caso de inseguridad, en el caso de extorsiones. Es así como me comprometo mucho más en ser el representante de ellos y ir a la municipalidad, si no, no tendría por qué hacerlo. Pero veo el sufrimiento, veo la desesperación, veo la desconfianza que hay de mucha gente en los políticos que uno mismo tiene que asumirlo. Yo no me considero, yo siempre lo he dicho en político, soy un emprendedor que va a la Municipalidad de Lima para poder ejecutar lo que uno ha aprendido de la vida, lo que uno ha aprendido de tantos trabajos que uno ha venido realizando. Por ello les digo a ustedes, señores de la universidad, los que no me conocen, los que aún dudan de lo que se ha venido realizando, pueden revisar y pueden comparar lo que uno ha realizado y lo que uno habla. Nosotros no hablamos mucho, nosotros hacemos las cosas y de la misma manera vamos a realizarlo en la Municipalidad de Lima. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde ahora pasar a una segunda ronda. Ahora sí vamos a ser estrictos. Estamos bien. Sí, está perfecto. Solamente quiero hacer unos 4 señalamientos, no me va a dar tiempo para más. Primero decirles que sobre el fondo que se reclama para Lima, este fondo ha sido reclamado y oficializado sobre el 10% del impuesto a la renta de las más importantes empresas y que llega a 700 millones anuales desde hace más de 12 años en Lima. Se ha hecho tanto a nivel desde la Municipalidad al Poder Ejecutivo, desde la Municipalidad al Congreso de la República y desde la Municipalidad al Ministro de Vivienda. Y hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta positiva al respecto, incluso con un compromiso que tuvo Toledo en su momento y posteriormente Alan García. Entonces, ese es un tema en que hay que insistir, a pesar de los 10 años, en algún momento tienen que darlo porque hay un compromiso firmado a nivel de un convenio en Francia, en el reconocimiento de Lima Patrimonio Cultural de la Humanidad, para que este fondo se haga efectivo. Quiero además dejar sentada, casi esto es una preocupación y es casi una denuncia, que en aquellos distritos que ya están consolidados y que están prácticamente edificados al 100% y que se está haciendo reemplazos de vivienda unifamiliar y bifamiliar por edificios mayores de 10 pisos, los grupos de gestión liderados por los alcaldes han manejado irresponsablemente el tema de la vulnerabilidad sísmica de estos nuevos edificios, porque no han respetado las distancias mínimas que tienen que considerar para un edificio de 10 pisos, que son 60 centímetros entre cada uno de los edificios. Están manteniendo juntas que van de 2.5 a 5 centímetros. En todos los casos, sin excepción, estas edificaciones han vulnerado y desestabilizado la cimentación de las edificaciones contiguas. Esto es un hecho gravísimo y esto se va a ver cuando haya no un sismo de 9, como un sismo de 8.5, los principales afectados van a ser estos edificios, porque muchas veces ni siquiera las losas coinciden, a veces es con el muro, no hay ninguna reglamentación sobre los muros perimetrales y la cercanía, que no se usa en ninguna parte del mundo, está creando unas barreras visuales increíbles, pero sobre todo un tema de vulnerabilidad sísmica. Ese es el principal problema. Estos van a ser los principales afectados en un tema sísmico. Otro tema importante es que tampoco se ha puesto énfasis en la microzonificación sísmica. La microzonificación sísmica solamente hay para 17 distritos y solamente para las áreas ocupadas, no para las áreas que están por ocupar. Y además el trabajo se está haciendo tan lentamente que vamos a tener la microzonificación sísmica de acá a unos 10 años. Y de lo que se trata es que, no siendo costoso, no requiriéndose más de 10 millones de dólares para terminar la microzonificación sísmica, es un tema sumamente importante que debe ser abordado en el primer año de gobierno de cualquiera de las organizaciones y además debe trabajarse en todas las áreas que aún están ocupadas. Y para precisar que efectivamente solamente quedan 15.000 hectáreas
para poder edificar en Lima. No hay más posibilidades en este momento por el problema de las cuencas y el litoral, pero estas no son del Estado, solamente ya están totalmente identificadas las 15.000 hectáreas, están identificadas, se sabe exactamente dónde están, son 148 terrenos y pertenecen a 35 grupos de análisis. Esto lo he preparado yo y se lo he mandado al Ministerio de Vivienda, los conocen perfectamente, lo conocen de detalle. Y entonces el tema es que el 80% de esta propiedad no es del Estado, es privada. Es privada. ¿No? Como el tabú también de que en el centro histórico todo es de la beneficencia, mentira, la beneficencia solamente tiene el 2%. Entonces, el tema es que eso hay que enfocarlo dentro de parámetros reales y la información existe, pero hay que trabajarla intensamente, ¿no? Esos son los problemas fundamentales que realmente me causan una tremenda preocupación de aquí para el futuro. Muchas gracias, doctora Valladolid. Pasamos a Julio Esquiapa, de Patria Segura. El tema de la gestión social no es igual a la gestión urbana. Es un error de enfoque, aun cuando apreciamos todas las intervenciones que han ido en esa línea. El desarrollo urbano no es igual al desarrollo humano. Y este concepto, cualquier alcalde de Lima debe tenerlo bastante claro. Precisamente Salvador Elesi lo tiene, y por esa razón el distrito de San Miguel ha desarrollado como se ha desarrollado, como una zona de vanguardia en Lima, interviniendo primero el espacio humano deteriorado que existía junto con las edificaciones en la zona de la costanera y generando a partir de esa renovación urbana y de esa renovación humana la capacidad de generar un nuevo espacio. Creo que al regidor del PPC, el señor Bedoya Reyes, le jalaría las orejas por haber contradicho lo que es el normal desarrollo del capitalismo en una ciudad y lo que es el normal desarrollo de la industria de edificaciones, que son parte justamente del progreso económico. Creo que sus palabras probablemente quisieron decir otra cosa, pero San Miguel es precisamente un ejemplo de una vanguardia urbana que no es perfecto, pero sí es un buen ejemplo de cómo llevar adelante una ciudad. No sé, arquitecta Valladolid, si ahí los edificios tienen los terribles centímetros que usted dice hay y que podrían caerse por el acantilado. Aparentemente no, porque todavía están bastante bien separados. Sin embargo, la política urbana es así. Tiene que haber una inversión que combine la presencia y el desarrollo de proyectos que tienen que ver con las personas junto con el desarrollo de la urbe. Al final buscamos algo más que la felicidad, buscamos el progreso, que significa sacar de la pobreza a la mayoría de nuestra ciudad. Y sobre esto Salvador Elesi tiene algunos planteamientos que yo quisiera expresarlos muy rápidamente. En primer lugar, considera de que el agua y la titulación en Lima deben estar completados para el fin del mandato municipal a partir de la presión de la Municipalidad de Lima, su participación activa en la titulación y en conseguir que haya titulación y agua al 100% para los pobres de Lima. 1.250.000 familias, más o menos 870.000 por titularse. Hay aquí un gran problema social que es una meta central de nuestra política social. Agua 24 horas, porque una parte de la ciudad tiene agua 2, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 10 horas. Eso no es ni inclusivo ni igualitario. Eso es algo que tiene que ser cambiado con una política eficiente de gestión de Sedapal, razón por la cual nosotros planteamos que la Municipalidad de Lima tenga como presidente el directorio de Sedapal al alcalde o un delegado de él y que haya por lo menos 2 personas con asiento en esta entidad clave del Estado, como el doctor, el arquitecto Belisario de las Casas, que ha sido viceministro de Vivienda, y el colega del PPC conocen. Este es un tema central para el futuro de la ciudad. No puede haber planificación sin solucionar el tema del agua. Finalmente, consideramos que la Municipalidad de Lima, la región Lima, debe empezar a asumir las funciones de región, central en el proyecto. Entre ellas la función de educación, que tendrá que ser asumida con el financiamiento necesario y con proyectos específicos que permitan ir creando una administración municipal capaz de manejar estos servicios. Lo dice la ley de regiones, salvo que esta cambie. Finalmente, no queremos en los cánones, queremos en los fideicomisos, con una lista clara de proyectos, de manera que el dinero no tenga cualquier destino y no se desperdicie como ha ocurrido con el canon. Pensamos que debe haber un sistema de fideicomiso que es un sistema mucho más controlado, con una lista de proyectos, un directorio autónomo de la municipalidad que permita ejecutar estas obras a favor de la ciudad de Lima. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ahora le toca a Nora Bonifaz, candidata de Somos Perú. Discúlpame, por favor. Está bien así. A ver, préndela, por favor. Disculpen las bromas, acá estamos entre amigos, colegas, unos estamos de candidatos, otros de técnicos y otros de amigos. Bueno, para Somos Perú, yo quisiera plantear la visión de una Lima integrada, de una Lima sostenible, Lima con espacios públicos, con un transporte público, una Lima formalizada. ¿No es cierto? ¿Cuánto nos falta para tener una Lima formalizada? No tenemos títulos de propiedad. Y aquí se ha dicho una cosa muy seria y muy grave. Es verdad que sigue el tráfico de terrenos. Y nosotros hemos promovido una norma que todavía está en el Congreso de la República para que se castigue la toma de terrenos, de manera que se pueda conservar nuestros cerros, para que se puedan conservar nuestras laderas, nuestros humedales, que también hay que conservarlos, también las laderas de los ríos. Porque si no tenemos una norma, cuando se toma el terreno, pasan 24 horas, el posesionario queda. Entonces tenemos que tener una ley que contraste esto, y hasta ahora no la tenemos. Y es por eso que es tan fácil que nos quedemos sin áreas y espacios que pueden ser espacios públicos o espacios de desarrollo urbano. Entonces, tenemos que impulsar normas con el gobierno central, con el Congreso de la República, con nuestros congresistas de Lima, que son 38 y no existen. No existen, 39, no existen nuestros. Y quisiera más actividad, por supuesto, del Consejo Metropolitano, porque no es a una unidad únicamente, una única voz, en la voz de la alcaldesa, porque para eso tiene un consejo. Y no salen los debates y no sale publicado las controversias que son tan interesantes que nos permiten conocer mejor los problemas de la ciudad. Se quedan ahí. Hay muchos conflictos y hay muchas cosas que se dejan pasar. Yo quiero que por favor tengan atención al tema del recaudo. No se está hablando del tema de recaudo. Ahí hay muchísimos millones de soles que están por ingresar a Lima Metropolitana y que no se está haciendo una evaluación adecuada sobre esa cantidad de dinero. Bueno, yo quiero además decir que en la propuesta de Somos Perú queremos recuperar la parte de la cuenca del río Rímac, son 50 kilómetros que a las laderas. Yo sé que con la ley del Ministerio de Agricultura y la Autoridad Autónoma del Agua te exigen 25 a 50 metros a cada lado del río, y eso pueden ser zonas utilizables para las familias, para la recreación, para la vida de las familias y también de los circuitos viales de bicicleta. Entonces tenemos que recuperar áreas que hacen la vida más buena, la vida linda. Nosotros quisiéramos pues una Lima que además tenga los grandes teatros en Lima Este y en Lima Sur, que nuestros monumentos históricos hablen, que sean centros y espacios de encuentro cultural, que estén llenos de luz, que estén llenos de integración. Cuando una ciudad se pone linda, se democratiza, y eso hizo Alberto Andrade. Recuperó plazas, recuperó calles, recuperó bermas, y eso no lo olvidamos porque democratiza la ciudad. Todo el mundo quiere una ciudad donde sus espacios urbanos han sido recuperados. Y aquí dijo una cosa muy importante, mi colega Mieses ya se fue, pero dijo algo que acá nos olvidamos, quizás es porque me encuentro dentro de muchos técnicos que saben bastante de los temas de los cuales se están hablando, pero el principio de autoridad. En verdad que si un alcalde o alcaldesa no se pone a la cabeza de estos cambios, y estoy hablando de principio político,
que uno tiene que tener para liderar, conociendo, porque para eso tiene uno sus técnicos, para eso tiene los mejores. Es que yo pienso que el municipio tiene que entrar los mejores, no los amigos, los mejores profesionales, los que tienen experiencia. ¿Saben por qué? Porque tenemos 4 años, y en 4 años, ¿cuánto puedes hacer? No tienes tiempo a aprender. Tú tienes que entrar a ejecutar efectivamente, y te preparas tú y con tus técnicos. No es que ellos lo hacen y yo dirijo nomás. No, yo también tengo que saber, porque si no tampoco puedo dirigir, ni controlar, ni supervisar. Muchas gracias. Alfredo Lozana, Lozana del PPC. Gracias, Teresa. Primero, estimado Óscar, creo que al primero que... perdón, Julio. Al primero que le jalaría las orejas Bedoya Reyes sería Salvador, por haber seguido con Alex Curi y haber dejado el partido cuando lo convenió. Está pagado. Pero bueno, comparaste tú y comenzaste con tu exposición hablando de no a los edificios, y con una voz muy fuerte que la verdad el oído un poco que se me bajó. Pero bueno, los edificios. Y ahora hablas de que el tema del desarrollo humano son los edificios. Un poco contradictorio. Quisiera saber si esa renovación urbana incluye a las personas que vivían en esa zona de la Costa Verde, viven ahora en esos edificios o fueron despachados rápidamente. Pero bueno, es un tema comercial que bien por las inversiones y bien también por el desarrollo de ese tema. En todo caso, y Norita, por si acaso, tú tienes 7 concejales en el Consejo de Lima actualmente, ¿eh? Así que habla con ellos si quieres exigir algo. Curioso que se lo pidas a los del PPC, pero bueno, te apoyamos. En el desarrollo que ofrecemos, como decíamos, es importante saber claramente qué puede hacer la municipalidad y qué no puede hacer, ¿no? Cuando escucho ideas inteligentes, pero curiosas, como un estatuto con el Callao, entonces habría primero que modificar la Constitución. Y eso toma más o menos 2 legislaturas continuas, es decir, más o menos 2 años. Entonces, para ese estatuto pasarían 2 años y medio, buscar que todos los congresistas se pongan de acuerdo, no pueden poner un defensor del pueblo, no pueden nombrar directores del BCR. Va a ser un poco complicado, pero es una idea interesante sí coordinar. Y eso sí puede hacer la municipalidad. Coordinar el transporte público, por ejemplo. Es increíble que en esta reforma, que si bien todos queremos, tiene temas muy que no han sido tocados, es la falta de coordinación con el Callao. Es decir, la gente que llegue al Callao va a tener que bajarse del bus y tomar un bus en el Callao. Eso es insólito. Es increíble que la decisión de la municipalidad y que no haya un desarrollo territorial, que es este desarrollo armónico, coordinado, concertado. Es decir, no podemos concertar con el puerto, porque alguna vez a alguien se le ocurrió crear una provincia constitucional y tiene una jerarquía, tiene un poder, tiene una fuerza que la hace diferente. A diferencia de Lima, y hablando sobre este canon que señala, aunque el canon es un concepto que va al tema de los recursos naturales, Callao tiene rentas de aduana, Callao recibe un porcentaje de las rentas de las aduanas. Eso es muchísima plata, por eso tienen tanta plata y por eso son tan peleadas quizás esos distritos. Y recibe el canon aduanero. Lima no recibe ningún canon porque no tiene recursos naturales y el puerto no es suyo. El puerto de Lima es el Callao y el Callao se maneja solo. Sí se puede coordinar el desarrollo del transporte, coordinar el desarrollo de la seguridad, coordinar con la provincia del Callao. Creo que eso es importantísimo en esa búsqueda y por eso veo el desarrollo territorial tan importante como un objetivo, que pensemos en un desarrollo territorial, no más que un medio. Y en general tomo cosas interesantes que también están en nuestro plan, como estuvo en su caso primero Mi Barrio, que después se transformó en Barrio Mío. La recuperación de espacios públicos para la prevención es también una actitud de los jóvenes para evitar que lleguen al consumo de drogas, implica también un desarrollo personal, una mejoría de la situación en las casas por el tema de la pelea que puede existir y la lucha a veces entre el hombre y la mujer, la separación, las familias que no están unidas. Por eso es tan importante recuperar un gobierno con valores y que los valores comienzan en casa y comienzan en la familia, y con familias disfuncionales, con problemas, es complicado también, o es más, están muy cercanos a las drogas, están muy cercanos a los malos hábitos, a las pandillas, un tema que es dañino, que no sé, si ustedes ven los temas de las pandillas en los distritos populares, en los distritos de la Lima Norte, de la Lima Sur, son terribles. Esa pelea que hay solo por ser uno del hincha de la U, el otro hincha de la Alianza, es una matanza, mueren acuchillados chicos, la gente tiene todas las lunas rotas. Entonces, hay muchos temas que se tienen que hacer y la municipalidad tiene que coordinar, tiene que liderar y tiene que trabajar conjunto con el Estado porque queremos un desarrollo territorial que implica esta confluencia con el Estado y con el Gobierno nacional. Gracias. Muchas gracias.
Continúa diálogo vecinal. Eduardo Velázquez, por favor. Sí, efectivamente hay una frase, dado que se ha citado en diferentes momentos el pensamiento cristiano, cristiano, porque yo también soy cristiano, e inclusive mi padre fue regidor por la democracia cristiana en su momento, originaria de un importantísimo movimiento que transformó el país y que estuvo en la lucha frente a dictaduras y frente a situaciones injustas por todo derecho. Por eso, en tal sentido, recupero ese espíritu de lucha, ese espíritu de solidaridad, ese espíritu que nos lleva finalmente a buscar algo mejor. Y digo por eso, cuando cito esto, cuando digo, por sus obras los conoceréis. El esfuerzo de concertar es un esfuerzo difícil, pero a mucha gente le asusta. Dice, no, hay 14 y no se puede. No, señor, tenemos que comenzar a concertar, tenemos que comenzar a dialogar. Y el diálogo cuesta, mi estimado Lucho, cuesta, pero hay que hacerlo, porque si no, lo único que tenemos es a un general o a un dictador con o sin galones que nos diga qué cosa es lo que tenemos que hacer y qué cosa es lo que no tenemos que hacer. Recuerdo muy claramente cuando el doctor Altuve hacía sus referencias que había estado en la salita del zinc, y que eso no era una cosa muy importante. Para mí sí, a lo mejor para él no. A lo mejor para él no, para mí sí. No, estoy recordando. No se preocupe, se lo diré en cuanto lo vea. Entonces, por eso, nos asusta concertar. Y es difícil, y necesitamos que esta ciudad concerte. Necesitamos que esta ciudad tenga espacios para el diálogo dentro y fuera. Necesitamos efectivamente un principio de autoridad. Lo necesitamos y lo necesitamos todos. Necesitamos, y una cosa que también me parece importante, esta diferenciación y este problema aparentemente entre el Callao y Lima, que los 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿acaso detrás de eso no hay un problema de corrupción? Hay un problema de corrupción. Hay un problema en que alguien negocia una línea, alguien negocia con una empresa, le regala, le alquila, o otro nombre le pone, pero le concede a sus amigos una línea, y esta le genera 10, 50, 40 soles por cada vehículo. Eso es corrupción, y eso tenemos que luchar dentro y fuera del municipio, porque hay un tema de ciudadanía detrás. No veamos solo el árbol, veamos el bosque, y en eso creo que estamos coincidiendo. Efectivamente, el tema del desarrollo urbano es un tema que ya se ha incidido, que creo que sería vano repetir. No obstante, hay un aspecto que sí es importante respecto a los ecosistemas frágiles. Y es un tema que no se ha tocado aquí. Yo quiero insistir. ¿Por qué? Porque yo estoy justamente en el marco de la gerencia del ambiente, luchando contra los denuncios mineros ubicados en la zona de las lomas. ¿Qué significa eso? Que en lugar de tener unas lomas verdes en el tiempo de invierno, vamos a tener ahí un hueco donde alguien escarbó y sacó piedras o arena o arcilla. Entonces, ese es un problema que tenemos que luchar como municipalidad, como ciudadanos, porque el IGEMET va a pensar que eso está bien, que eso es minería y que no importa dónde esté. Les da permiso, les concede. Situación que ha sido avalada en diferentes momentos. O sea, no es que estamos descubriendo la pólvora, ya existió eso, de muchas décadas, con gobiernos de uno y otro color, y que ahora se está luchando en contra de este flagelo, porque a lo mejor podríamos entender que exista minería a los 4.000 o los 5.000 metros, podría ser, cumpliendo determinadas reglamentaciones, pero lo que no podemos permitir es que dentro de la ciudad tengamos huecos, socavones, tengamos contaminación sonora, contaminación auditiva, contaminación de las múltiples que tiene la minería en este momento. Y sobre todo una minería injusta, una minería arbitraria y una minería informal. No podemos defender esto. Y eso implica la colaboración de todos, inclusive la Sociedad Nacional de Energía
y petróleo, inclusive de ellos, porque ellos de seguro no les gustaría tener dentro de su barrio un denuncio minero, ¿no? Entonces, esas cosas son las cuales tenemos que concertar, que tenemos que sumar y sobre las cuales evidentemente la propuesta de nuestra alcaldesa suma y hacia allí es donde nos vamos a dirigir. Esperamos finalmente que todos ustedes aporten a este proyecto y que podamos definir nuestra alegría para el día 5 de octubre, marcando el 1. Gracias. Bueno, se pone animada esta segunda ronda y termina esta segunda ronda con el arquitecto Luis de las Casas. Gracias. Bueno, si marcamos el 1, estamos marcando el antiparadigma del político peruano, creo, ¿no? Porque increíblemente nos piden diálogo, pero sin embargo dan golpes bajos. Yo soy técnico, soy amigo de Fernán Altuve, creo en su liderazgo político, ¿no? Y no tengo por qué responder a una bajeza de ese tipo, ¿no? Pero en fin, vamos al tema. Me parece que... Incapaz. No, yo no he dicho eso. No, yo no he dicho eso. Yo he votado por Susana. O sea que no, soy de las personas que hemos sido decepcionados realmente, Pero ¿no? Fernán postulaba también. ¿Qué? Fernán postuló con Susana, él era el candidato. Sí, pero ¿Votaste yo por soy Susana? amigo, no soy miembro del partido político, yo soy un independiente, soy un técnico. ¿Postularon, no? Y así me he presentado, por favor. No me he presentado como... ¿no? Pero sí exijo, en mi calidad de persona, ¿no? Respeto, ¿no? Y también el público, nada más. Bueno, a Julio, ya estamos empates porque me dijiste Belisario, y ese es mi primo. Así que, solamente una precisión. Y también para Alfredo, por el tema del tema del canon, que como tú dices, es una idea a explorar, es una idea interesante. Como dice también Flor de María, ya hay algunas iniciativas distintas sobre eso, pero quiero precisar lo siguiente. O sea, el hecho de que nosotros seamos ciudad capital nos da un derecho que no es reconocido, y como dice Nora, ¿no? ¿Qué pasa con los congresistas de Lima, por favor? O sea, ¿cuándo se van a poner los pantalones? O sea, si vamos a tener un congreso mayoritariamente de provincianos que no les interesa Lima, equivocadamente, porque les cuento que desde el punto de vista técnico, el Perú tiene un sistema urbano nacional con un modelo de centro-periferia donde Lima es el centro y donde la periferia se beneficia de Lima en la medida que el centro es más poderoso y más potente. Y eso sucede también en Chile. O sea, no es un tema de hay que buscar los equilibrios regionales. No, eso es mayo del 68, por favor. Entonces, el tema... No, es que es verdad, pues. Es verdad, ¿no? Entonces, y yo soy de la UNIA, no soy de la RICH y de la UPC, no. Entonces es importante, Alfredo, Sí. y que yo no me he referido a que el Estatuto Lima-Callao sea un instrumento supraprovincial. Lo que tiene que ser es un instrumento, como tú dijiste y como lo dije yo, o sea, de interrelación asociativa. Yo utilicé el término asociativo y tú coordinación. Creo que asociativo es un término mucho más potente, porque le da cierta relación vinculante. Y te explico por qué. Yo fui secretario de Transporte Técnico de Lima y Callao, en la época de Andrade, cuando solucioné justamente el problema de las rutas, ¿no? Y ahí se coordinó políticamente y se solucionó el problema. O sea que sí se puede hacer lo que Susana Villarán no es capaz de hacer. Entonces, y el otro tema es sobre el fideicomiso, y termino. O sea, el canon y el fideicomiso son cosas diferentes, ¿no? O sea, el canon es un recurso público asignado, ¿no?, a un pliego presupuestal determinado, y el fideicomiso es un instrumento financiero. Puede ser o no puede ser un fideicomiso. Nosotros también pensamos que podría ser un fideicomiso. ¿Por qué? Porque es más transparente, lo que tú decías. O sea, tenemos que buscar, ¿no?, que realmente el dinero no entre pues a una caja negra, ¿no?, donde cada quien, ¿no?, dispone como sea del dinero, sino que realmente el fideicomiso tenga fondos
fondos para renovación urbana, fondos para infraestructura vial, fondos para desarrollo social. O sea, que tenga determinado un porcentaje, ¿no?, para cada una de estas cosas, y entonces el gasto tenga mejor calidad y sobre todo pertinencia. Eso es fundamental. Esas dos aclaraciones, ¿no?, para un poco seguir pensando, ¿no?, en el tema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, creo que el público se ha despertado y por lo tanto podemos convocarlo a hacer algunas preguntas. Que digan su nombre y su institución o de dónde vienen o el barrio de donde vienen. Buenas noches, mi nombre es Rosa Furruiz, trabajo en la Municipalidad Provincial del Callao y tengo una pregunta para la candidata de Solidaridad Nacional, ¿no? Usted mencionó una propuesta de erradicación de la zona infrahumana. Quisiera saber, por favor, ¿dónde estaría ubicada la población que vive en estas zonas? ¿Dónde sería reubicada? ¿Y cuánto presupuesto sería destinado para tal fin? Gracias. Es directa. Bueno, sí, lo tenemos todo identificado, está mapeada las 7.500 microzonas de tratamiento donde están ubicadas todas estas áreas de vivienda infrahumana. En el caso del centro histórico tenemos 1.334 microzonas de tratamiento y aquí se ha cuantificado la inversión que son 890 millones de soles lo que se requiere para hacer el tema de la reubicación transitoria y luego el retorno a la vivienda renovada, ¿no?, reconstruida. Y esto es muy importante porque en el tema de renovación urbana, este es un tema de acción fundamentalmente social, o sea, lo que se revaloriza es la familia, la economía de la familia, se transforma el área degradada, se recupera la plusvalía urbana y se incorpora a los grupos de mayor pobreza. Entonces, esto está previsto que se haga precisamente con el fondo del 10% del impuesto a la renta, que nos permitiría a nosotros recuperar toda la vivienda infrahumana, que son 400.000 viviendas para Lima Metropolitana, en 4 años como máximo. O sea, el presupuesto lo permite perfectamente ejecutarlo, ¿no? Y quiero decirles algo más, el tema de la renovación urbana solamente se puede llamar renovación urbana cuando ha sido atendida la población residente. Ya está. Hay dos personas que quisieran intervenir sobre la misma pregunta, entonces, pero para ser democráticos, si intervienen sobre esta pregunta ya no intervendrían las que vienen, ¿no? Para poder... Una pregunta, mejor directa, mejor cada uno que responde que sí es directa. Mejor hacemos las 5 preguntas y si al final no han sido preguntados ustedes y quieren intervenir, por supuesto que van a tener la oportunidad, ¿ya? Pasamos a la segunda pregunta. Había una pregunta ya primero en orden. Sí, después el tercero. Pero había la señorita... ya la habló, ¿no? Ella. Acá hay una y el señor... Acá hay una y luego acá adelante otra, ¿ya? Sí, pues, pero primero ha levantado acá el señor. Buenas noches. Yo en realidad vivo en el cercado de Lima, así que creo que soy un poco adepta a esto. También soy estudiante de la maestría en Gerencia Social y trabajo en el sistema electoral, por lo que tengo bastante interés en esto. Y en realidad tengo varias preguntas, espero no extenderme demasiado. En cuestión a la titulación, en lo que ustedes hablan en referencia a la propiedad, en la cual ustedes buscan de todas maneras que haya la titularidad, tengo entendido que la Municipalidad de Lima no otorga certificados de posesión, que son requisitos básicos cuando uno busca la prescripción adquisitiva. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, en un motivo de propiedad, tengo bastantes problemas en cuestión a un tipo de titulación de un predio. Entonces, también hay que buscar, creo, la titulación urbana, ¿no? No sé si ustedes han tomado en cuenta ello. Eso es por un lado. Luego hablan de las 15.000 hectáreas, que realmente recién estoy tomando conocimiento de ello, pero considero que hay una beneficencia de Lima, que si bien estamos hablando de propiedades que se buscan ocupar, ¿qué pasa con las que están ocupándose, que son propiedad ya Lima y no se busca de repente una reorganización? ¿Qué tienen pensado hacer respecto de la beneficencia en sí, ¿no? Porque sabemos que está bastante relegada desde hace muchos años. Por otro lado, tenemos el tema de transporte. La primera pregunta va dirigida para Somos Perú y a Patria Segura. La segunda va para los que lo han mencionado. La tercera de transporte sí va para todos, que sería, ¿algún candidato pretende manifestar de repente, o sea, vemos el tema del corredor azul,
Particularmente no lo he tomado, pero sí veo todo el Se le ha vencido la el tiempo. tragedia. Sí, estaba diciendo si por favor me podían dar un poco más de tiempo. No. Bueno, ¿qué piensan hacer con respecto al tema del corredor vial, específicamente el azul, ¿no? Que es el tema. Y finalmente, disculpen, nada más para tomar el tema de gobernabilidad y gobernanza. No es posible, Bueno, ya, disculpa. muchas gracias, pero el corredor sí me interesaría. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Edison Cachay Rivera, ¿no? Trabajo en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Yo quisiera hacer una pregunta a todos los candidatos, ¿no? El desarrollo territorial, ¿no? Constata más o menos de 5 dimensiones, o varias dimensiones, de las cuales ustedes han hecho algunas dimensiones, ¿no? Pero no han hecho extensivo sobre la dimensión de desarrollo económico, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden ustedes con esa dimensión, ¿no? Porque hay 5.000 empresarios acá en todo Lima Metropolitano, industriales particularmente, que necesitan el apoyo de la municipalidad. Industriales, ¿no? Que ya han rebasado su capacidad y necesitan la creación de un parque industrial, ¿no? O parques industriales acá. Y eso no existe dentro de su, no han visto dentro de su exposición, ¿no? Gracias. A los representantes de Solidaridad Nacional y de el partido de Susana, ¿no? Diálogo vecinal. Sí, es un problema, ¿no? Bueno, el siguiente, hay 2 temas que son fundamentales para la sociedad actualmente, que es el tema de seguridad y el tema del agua. Ambos temas han estado, parece, escondidos en los últimos cajones en ambas administraciones. Y justo ahora, en época electoral, aflora las propuestas de ambos partidos sobre esos temas. ¿Pueden ustedes garantizar que luego, después, en el supuesto caso que ganaran, esos temas van a estar sobre la mesa de trabajo? ¿No van a expulsar, por ejemplo, a Bratton cuando él quiso, hace 12 años, proponer un plan para la seguridad de Lima y lo votaron, ¿no? Y en el caso del tema del agua, pues ninguno de los 2 gobiernos tiene que ver absolutamente el tema del agua porque no les corresponde teóricamente. No hicieron absolutamente nada y no van a volver a hacer nada. Esa es la pregunta. Bueno, entonces ahora 1 minuto por persona. Comenzamos por Solidaridad Nacional porque ha sido repreguntado. Por favor, la señora Valladolid. Bueno, vamos a tratar el tema del agua, que es sumamente importante, ¿no? Y quiero hacer unas precisiones con respecto al tema del agua, porque cuando se maneja las cifras promedio nos dan una visión distorsionada de la realidad. Nosotros tenemos que solo el 20% de la población de Lima tiene un abastecimiento adecuado de agua y está adecuadamente ubicada, solo el 20%. El 23% pertenece a estas asociaciones que no han terminado de consolidarse porque tienen una habilitación progresiva donde el agua es parte de este proceso, pero forma parte de un proceso que llegará en algún momento. El tema fundamental lo encontramos en los asentamientos humanos que se han extendido mucho más y han hecho que incluso la cifra histórica que teníamos de densificación para Lima, que superaba las 100 habitantes por hectárea, está ahora en 96 habitantes por hectárea. Y tenemos que ya, para el caso específico de los asentamientos humanos que se han extendido a lo largo y ancho de la periferia de Lima, el 60% no tiene agua. O sea, no es el 30% ni el 20%. El 60% de la población marginal ahora no tiene agua, frente al 20% que hace 20 años era lo único que teníamos en los asentamientos marginales. ¿Y a qué se debe esto? Que como están en zonas vulnerables, están en zonas de conflicto, no tienen ninguna posibilidad de titulación inmediata, y al no tener la titulación, no tienen agua. Con respecto a esta solicitud de tener participar directamente en el tema de tener un asiento en SEDAPAL, ha sido una exigencia permanente durante todos los años de la gestión y una negativa permanente, tanto por el gobierno de Toledo como el de Alan García. O sea, ¿por qué? Porque están ellos copando y les permite a ellos manejar el tema de agua. Se le ha vencido el tiempo, señora Valladolid. Se están dejando sin agua a las urbanizaciones populares y a los asentamientos humanos. Muchas gracias.
Tiene la palabra Julio Schiappa, de Patria Segura. Una corrección a la cifra. El 66% es agua potable y desagüe y es de un monto inferior por las obras que se han hecho. Lo podríamos conversar en otra oportunidad, arquitecta Valladolid. El tema de la beneficencia en Lima. La beneficencia en Lima tiene un patrimonio de 4.000 propiedades. Nosotros proponemos un cambio en lo que hace la beneficencia y convertirla en un instituto que tenga como función todos los programas sociales municipales. Es decir, valorizar ese patrimonio, realizarlo en capital en lo que sea posible y mantener aquello que puede constituir parte del patrimonio de la ciudad a nivel monumental. La beneficencia no tiene una buena gerencia. El gran problema de la gestión actual, la gestión presente, es de que es una gestión que carece de una adecuada gerencia de la mayor parte de sus proyectos. Por eso el gobierno nacional ha pisado la cabeza de los últimos 2 alcaldes imponiendo la ruta de los trenes eléctricos sin tomar en cuenta absolutamente la opinión de la municipalidad. La municipalidad ha concedido de manera graciosa licencias, permisos, contra nada. El ejemplo más grave de esto es la manera como se ha manejado en los proyectos que tienen que ver con el peaje. Lima ya no tiene peaje. El 100% ha sido comprometido por la actual administración. Eso no sería grave, sino es que además, adicionalmente, los contratos no especifican vías de uso, derecho de uso para hacer trenes, y entonces, para hacer corredores viales. Consecuencia, lo que va a pasar es que para hacer cualquier tren o corredor vial va a ser necesario hablar con OAS o hablar con Odebrecht. Eso no es una gestión de defensa de los intereses de la ciudad, es mala gerencia. Muchas gracias. Nora Bonifaz, 1 minuto. Gracias por la pregunta de la beneficencia. En realidad es un tema que es muy importante y hay que decir que mucha de la gente que se acerca a la beneficencia se le pide 1.000, los ancianos sobre todo, 1.000 soles mensuales para poder entrar a tener los beneficios de la beneficencia. Y si no lo tienes, te piden si tienes alguna propiedad. Es decir, yo he estado trabajando con gente que le llega, los ancianos que necesitan ser atendidos, mandados por la beneficencia, pero que no son atendidos por la beneficencia porque no tienen ni los 1.000 soles ni una propiedad que los respalde. Y así es que tienen tantas propiedades. Entonces, eso francamente es para denunciarlo. Y está relegada porque no se quiere mover, tiene un patrimonio histórico maravilloso, por un lado, pero también tiene muchísimos espacios urbanos que están subutilizados, abandonados y que deberían justamente darle valor para que haga la labor que tienen que hacer. ¿Para qué se creó la beneficencia? Para atender justamente esta cantidad de gente, yo quería decir masa urbana, pero en realidad pues son personas de carne y hueso que no son atendidas por la municipalidad, que no son atendidas los niños, que no son atendidos los ancianos. Y sobre el desarrollo económico, nuestros candidatos en diferentes zonas de la capital tienen los proyectos para ser desarrollados. Gracias, disculpa. Alfredo Lozada, del PPC. Sobre el agua, el Partido Popular Cristiano tenía en su plan de gobierno de 2010, cuando postulamos con Lourdes y nos ganó Susana, teníamos el tema de Sedapal clarísimo, tenía que haber 2 asientos de Lima en Sedapal. Es más, se propuso un proyecto de ley porque tenemos bancada, se propuso y el Congreso lo archivó. Lo mandó al archivo por el voto de una persona que tuvo una noticia bomba una vez, ese señor que representa. Y bueno, la cosa es que se rechazó ese proyecto lamentablemente por el Congreso y no se puede volver a presentar, se volverá a presentar en su momento. Sobre el desarrollo económico, muy interesante lo que dice el señor, como parte del desarrollo territorial. La zona industrial, justo, y con trabajo que se ha hecho con el plan, el cual yo he apoyado desde mi posición, es el tema del Lurín. En Lurín se van a habilitar áreas justamente privadas, porque de las 15.000 hectáreas efectivamente no todas son del Estado. Lo que decía yo es que las que los invasores toman, las que los traficantes de tierra toman, son las del Estado, porque el privado cuida su bien. El Estado no lo cuida, lamentablemente. Toman, viene, ¿y qué hace el Estado? Nada. ¿Por qué? Por un tema político, toda la vida. ¿Cuándo invaden los invasores? En campaña electoral. Ahorita están invadiendo todo por todos lados. ¿Cuándo invaden? El 28 de julio, Navidad. Esas son las fechas de los traficantes. Y esas son las que invaden las del Estado y esas hay que cautelar y debería hacerse algo. Y de ahí que salen recursos. Lo que decía hace un rato, ¿por qué Bogotá tiene plata? Porque Bogotá no cobra,
pero es parte del desarrollo urbano, es parte de los cambios de zonificación. No solo se la lleva el inversionista, también se la lleva la municipalidad porque es parte de su derecho haciendo ciudad. Y por ejemplo, en el caso de Lurín, ¿qué se pretende hacer? Por primera vez, creo yo, desde hace muchísimo tiempo, una gestión urbana. ¿Qué se hace? En Lurín hay unas miles de hectáreas que se van a zonificar, 2.500, 2.000 para zona industrial específicamente, y se va a aportar. Los que van a cambiar zonificación, los que se le va a otorgar zonificación a estos industriales, van a aportar ¿para qué? Para hacer las vías, para hacer una planta de agua, para hacer infraestructura. Entonces ahí vas a tener dinero y recursos y no le va a costar a la ciudad. No le va a costar y la ciudad puede tener esos dineros para otras cosas. Son formas imaginativas. Creo que la solución está en las propias funciones de la municipalidad. No tenemos que, creo yo, ni crear canos ni nada, sino explotar nuestras propias funciones de la propia ley orgánica. Muchas gracias. Se acabó el tiempo. Muy bien, gracias. Abogado Eduardo Velázquez, de Diálogo Vecinal, por favor, 1 minuto. En primer lugar, agradezco la calidad de las preguntas y el nivel que se han planteado. Y quiero recordar que esta gestión, y particularmente Susana, se ha atrevido a tomar medidas que nunca antes se han asumido. La acción de una persona que inclusive ha expuesto sus ideas y ha planteado retos que hoy día vemos, nos hacen pensar en una propuesta de más largo aliento y de más largo. En relación al tema de los parques industriales, no sé si usted, amigo, ha visto la creación de la Comisión Mixta para Lima Norte, ¿no? Que proponía que ha elaborado una serie de propuestas relacionadas al tema de Caraballo, ¿no? Caraballo ofrece un espacio para un área industrial, quizá no la suficiente, quizá no la total, pero por lo menos es un esfuerzo concreto de esta gestión para efectos de, en algo mejorar esta condición de zona industrial. Otro tema también hay en Lurín, con los más de 2.000 hectáreas que se están planteando. Hay otra propuesta más al norte. Sería largo de detallar, pero esta gestión ha tomado acciones muy claras y muy concretas respecto al tema, por ejemplo, del parque industrial. El tema del transporte. El transporte no solamente corresponde, no solamente corresponde a una línea, sino que corresponde a toda una red vial que incluye una serie de cambios que no son inmediatos, pero que ofrecen hoy en día en la página web. Gracias. Bueno, finalmente el arquitecto Luis de las Casas, por favor. Sí, cómo no. Voy a tomar la pregunta del tema de desarrollo económico. Nosotros ya en otro fórum hemos explicado cuál es la visión que tenemos de Lima, ¿no? Y Lima para nosotros tiene que tener una visión estructurada en base a su rol como metrópoli o región urbana a nivel del mundo, como también como cabecera del sistema urbano nacional. Entonces tiene que tener un rol hacia adentro innovador, porque recoge las innovaciones, porque es la puerta y entrada y salida de la inversión, de la tecnología, del conocimiento, y la irradia hacia las demás ciudades. Por ejemplo, vean el caso del retail, ¿no? Los cines, en fin, todo ese tipo digamos, de fenómeno que se ha producido. Entonces, en esta visión, nosotros hemos pensado que se tienen que desarrollar primero parques logísticos, o sea, el nivel de logística en el Perú estamos realmente en pañales, ¿no? Y hay iniciativas privadas, pero no son suficientes ni están bien estructuradas desde el punto de vista, digamos, geográfico, ¿no? Y urbano, como grandes equipamientos. Punta Negra y Ancón tienen esa potencialidad. Luego, parques tecnológicos en Santa María y en La Molina. En Santa María ya se están instalando 4 universidades y en La Molina tenemos no solamente a la Universidad de La Molina, sino a una serie de instituciones del Estado que están relacionadas a la tecnología. Pensamos que debemos hacer 2 mercados mayoristas, uno en el sur y uno en el norte, dejar el de Santa Anita hasta que digamos, se depure y decante, y mientras tanto poner 2 modelos de desarrollo totalmente distintos a los de Santa Anita, ¿no? Desde el punto de vista de los operadores, ¿no? Y también estamos pensando que la parte industrial de Chilca va a ser la gran zona industrial de Lima.
Muchas gracias. Bueno, creo que para finalizar, un agradecimiento a todos los asistentes y también a todos los candidatos que han tenido la gentileza de venir a exponernos sus ideas. Yo cuando venía acá en el taxi veía un montón de carteles que decían avanza, fuerza, y eran palabras que no dicen nada, ¿no? Frente a una foto muy bonita de cada candidato, ¿no? Entonces, medio de una teoría de tránsito. Creo que eventos como este nos muestran que es importante discutir las ideas, ¿no? Que es importante exponerlas, aunque sea controversialmente, pero esto alimenta una ciudadanía, alimenta la propuesta de políticas sociales, y la maestría entonces está de Gerencia Social y la Universidad Católica les dan las gracias.